Hola chiquillos, por aquí la mi Jessica. Ahora voy a aparecer para que me vean un poquito más ya. Voy a estar aquí acompañándolos durante toda la clase, ya, y la idea es que vayamos viendo esto juntos, ya. Yo sé que antes escuchaban mi voz, pero ahora encontré la opción para que me puedan ver también, ya. Bueno, las clases pasadas estuvimos hablando sobre la Tierra, ¿cierto? La Tierra que tenía tres grandes componentes: la hidrósfera, la litosfera y la atmósfera, y realizaron tres actividades respecto a eso, ¿ya? Esas tres notas se van a juntar más adelante, y vamos a ir sacando una nota de las actividades que van haciendo. Entonces la idea es que ahora en el suelo van a hacer dos sesiones sobre el suelo, y también vamos a juntar esas notas de proceso para transformarlas después en una nota siguiente. Vamos a comenzar con el objetivo de hoy día, ¿ya? El objetivo es explicar la formación del suelo y sus propiedades, es decir, cómo se formó el suelo en donde caminamos, en donde pisamos, en donde se construye, en donde se cultiva, ¿ya? ¿Cómo se creó este suelo? Bueno, y vamos a partir con primero explicarles el suelo en general, ¿ya? El suelo es la capa más superficial de la Tierra, todos sabemos que es donde caminamos, donde plantamos, donde construimos, pero este suelo está compuesto por cuatro grandes cosas, ¿ya? Si ven acá en el gráfico, vemos que mayoritariamente está compuesta por minerales, ¿ya? Que también tiene un cuarto de su parte que es de aire, otro cuarto que está por agua, y otro, un pedacito este amarillo, que es de materia orgánica. ¿Ya? La materia orgánica son todos los restos de animales que mueren en el piso y se van desintegrando, de bichitos y de desechos que van quedando, ¿ya? Eh, Aquí dice, bueno, es muy importante para el desarrollo de la vida el suelo, no necesitamos para vivir, ¿ya? De los distintos tipos de suelos que ustedes puedan conocer. Está compuesta por todas estas cosas que vimos en el gráfico. Dice, los componentes minerales es igual a la desintegración progresiva de roca. Por ejemplo, la roca se va desintegrando, es decir, se va haciendo polvo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Esa roca se va desintegrando y también va dejando en vista minerales. Un ejemplo más amigable sería cuando sacan las pepitas de oro. No sé si han visto que si es del río, tienen que colar la tierra para que salgan las pepitas, o si están en una mina, tienen que cavar y ir sacando los restos para luego poder llegar al mineral, ¿ya? Y la fracción orgánica, aquí vemos que son los organismos que habitan en el suelo y de materia orgánica en descomposición, como restos de vegetales, hojas o ramas, y restos de animales, heces o cadáveres, ¿ya? Todo lo que se desintegra en el suelo. Eso es lo cuando hablamos de suelo, ¿ya? Si queremos ver cómo se formó el suelo, es decir, cómo llegamos a tener el suelo donde habitamos, donde plantamos, donde construimos, ese proceso se llama meteorización, ¿ya? Ese proceso cuenta de cuatro grandes etapas, ¿ya? El primero, aquí hay unas imágenes que podemos ir viendo, ¿ya? Primero está la roca ahí dura, compacta. Comienza a pasar que los fenómenos atmosféricos actúan sobre esa roca, es decir, la lluvia y el viento, ¿ya? Ellos empiezan a meterse en esta roca para empezar a como a quebrarla, a que se empieza a abrir, ¿ya? Después dice dos, los fragmentos de roca se mezclan con materia orgánica. Como esta roca comenzó a quebrarse, a quebrajarse entre medio por la lluvia y por el viento que ingresó, los fragmentos, la materia orgánica que se va desintegrando encima puede entrar para empezar a abrir más estas capas de roca, ¿ya? Después dice, la acumulación de materia orgánica en el 3 y de minerales en las porciones superiores permite el desarrollo de plantas y pequeños organismos. Es decir, aquí en la imagen 3 ya vemos que está creciendo pasto, ¿ya? Y eso es porque ya hay minerales disueltos y abono en que permite que el pasto, que es una planta, se pueda desarrollar. Y en el 4 dice, la acción de organismos como las lombrices que remueven el suelo cuando se desplazan, contribuye a que entre agua y aire en los suelos, dando origen a los suelos fértiles. Ya en la cuarta parte, es decir, cuando ya todas las lombrices van bajando por aquí hasta donde está el número 4 más o menos, ya eso va permitiendo que los minerales del suelo se vayan mezclando, más el agua permite que haya mayor vegetación, ¿ya? Y eso va haciendo que un suelo sea fértil. ¿Qué quiere decir que un suelo sea fértil? Quiere decir que el suelo tiene minerales para que otras vidas se desarrollen ahí, ¿ya? Para que sea un animalito viva ahí o para que crezcan plantas. De ahí, esto nos lleva a ver que el suelo, si nosotros hiciéramos un corte así vertical, o sea, horizontal, para verlo hacia el lado, veríamos que tiene 5 horizontes, ¿ya? Desde el horizonte O al horizonte R, ¿ya? El horizonte O es la capa más superficial, es decir, esta de aquí arriba, donde está el pasto, la parte de arriba,
¿ya? Con gran cantidad de materia orgánica y es posible encontrar humus. El horizonte A tiene una gran cantidad de materia orgánica y humus, ¿ya? Es formada principalmente por fragmentos de roca, granos minerales. Aquí se desarrollan todas las plantas. Entonces, todo lo que se hace en agricultura es lo que crece aquí en el horizonte A, ¿ya? Por ejemplo, pensemos en una zanahoria, en las papas, todo lo que se cultiva bajo tierra crece en el horizonte A, ¿ya? Luego nos encontramos con el horizonte B, que dice una zona de infiltración y de acumulación de minerales. Infiltración quiere decir que el agua ingresa, ¿ya? Y que la acumulación de minerales es donde se encuentra la arcilla, la arena, el óxido de hierro. Son minerales que después nosotros mismos los humanos utilizamos para llevar a cabo ciertos procesos. Nos encontramos también con el horizonte C, que está formada por rocas fragmentadas, es decir, esto ya es roca pura, ¿ya? Pero que están quizás un poco más quebradas. Y por último nos encontramos en el horizonte R, que es la última capa del suelo, donde que está formada por rocas enteras, es decir, esta roca no ha sido alterada por factores ni climáticos, por agua, ni por viento, nada. Esa roca es la roca madre, también se le conoce, ¿ya? Tenemos entonces que este suelo fue formado por la meteorización y luego que esta fragmentación, si nosotros hacemos un corte, podemos ver estos 5 horizontes que hemos descrito, ¿ya? El suelo además se dice que tiene propiedades, es decir, que tiene 3 tipos de propiedades, ¿ya? Vamos a irlas viendo. La primera son las propiedades físicas, es decir, si yo tomo un trozo de suelo y lo empiezo a analizar, en las propiedades físicas puedo distinguir 4 cosas. La primera es la textura, es decir, si yo toco ese suelo, puedo decir si es áspero, si es suave, por ejemplo, suave como la arena y áspero como una roca, ¿ya? La porosidad, que es la que estamos viendo acá, tiene que ver con los poros o los espacios que vemos entre ellos. Es decir, hay suelos o hay rocas que si yo las miro, puedo ver que tienen ciertos hoyitos, ¿ya? Como hay suelos que no tienen estos poros. Porosidad también se pueden engordar cuando vemos los poros de la cara, cuando vemos esos hoyitos que tenemos en la cara, eso también tiene que ver con los poros. Otra propiedad física importante es la capacidad de retención de agua, es decir, cuánta agua puede retener ese suelo. Por ejemplo, si yo tomo una roca y le echo agua, esa roca no va a retener tanta agua como que si yo tomo tierra y le echo agua, ¿cierto? Porque si a la tierra yo le echo agua, el agua va a quedar ahí y va a quedar retenida, ¿ya? Entonces, hay suelos que son ricos en la retención de agua y hay otros suelos que no son ricos en retención de agua porque no la logran retener. Y la última propiedad física, y la más fácil por decirlo así, es el color. Sabemos que hay suelos que son más rojizos, por ejemplo, como el suelo de las canchas de tenis, ya hay suelos que son más claros, más oscuros, más café, si hay más humedad, nos acercamos a lo que es el barro y es un color más oscuro, ¿cierto? Entonces hay distintos colores y esas son también una propiedad física. Otro tipo de propiedad son las propiedades químicas, ¿ya? Las propiedades químicas son 3. Dice, capacidad de intercambio. Entonces, la capacidad de intercambio es la capacidad que hay en el suelo para entregar minerales a las plantas que están ahí mismo. Entonces, hay suelos que son ricos en una capacidad de intercambio y hay suelos que no entregan no ceden tantos nutrientes, ¿ya? Otra propiedad es la fertilidad. Entre mayor cantidad de nutrientes tenga el suelo, es decir, que tenga mayores cosas que permitan el desarrollo, por ejemplo el nitrógeno, el fósforo y el azufre, dice acá entre otros, las plantas pueden crecer mejor. Entonces, en un suelo que no es fértil, por ejemplo un suelo del desierto, ¿ya? El suelo del desierto, podemos ver que no es un suelo fértil porque lo único que se da ahí son los cactus, podríamos decir, ¿ya? Y el último es la salinidad, cantidad de sales disueltas. Por ejemplo, un salar. Un salar tiene un tipo de suelo que tiene una alta salinidad, es decir, la sal, al igual que cuando hablábamos de la hidrosfera, que existe el agua dulce y el agua salada, el suelo también puede ser un suelo más salado y un suelo que sea más bajo en salinidad, ¿ya? Y eso nos lleva a la última propiedad, que tenemos la siguiente propiedad, las propiedades biológicas. Aquí vamos a hablar del humus, ¿ya? Cuando hablamos de humus, como delante lo mencioné, estamos hablando de materia orgánica, parcialmente desintegrada, ya sean restos de plantas o de animales, ¿ya? Como sabemos que todos los animales y las plantas van muriendo aquí en la parte de arriba, ¿ya? Eso se va transformando en humus, ¿ya? Entonces, hay suelos en donde hay mayor cantidad de flora y fauna, podríamos decir, tendría mayor presencia de humus, ¿ya? Y en suelos, por ejemplo, como el desierto, no habría presencia de humus o casi no habría, no podríamos encontrar, ¿ya? Dice que el humo o la presencia de humo hace que el suelo sea rico
en presentar una estructura más blanda y esponjosa, que le da mayor capacidad de retención de agua, y lo que beneficia a las plantas y otros organismos que viven en él. ¿Ya? Y la otra propiedad del suelo, la biológica, es la presencia de seres vivos, es decir, de todas estas bacterias, hongos, animales o vegetales que vivan en él. Hay suelos donde sabemos que habitan mayor cantidad de estos microorganismos y seres vivos, y hay suelos en donde no se pueden dar porque ya sea que no hay presencia de minerales, no es un suelo fértil, o no hay presencia de humus, ¿ya? Porque una propiedad puede estar ligada a la otra. Por ejemplo, que sea un suelo rico en minerales, también va a llevar a que sea un suelo rico en la propiedad biológica, la presencia de humus, y a la vez de seres vivos, ¿ya? O sea, pueden estar ligadas las distintas propiedades. Entonces, en resumen, antes de pasar a las actividades, ¿ya? Las propiedades son tres: físicas, químicas y biológicas, ¿ya? Vamos a pasar a la actividad. La actividad 1 dice, lee el siguiente texto y responde. Este es el texto. Dice, las rocas están en constante cambio por la acción del calor, el agua, el aire, las plantas y los animales. El proceso de desintegración de la roca genera la evolución de las capas superficiales de la corteza terrestre. A. ¿Qué proceso se ha descrito? Entonces aquí se tienen que acordar de lo cuando yo les hablé cómo se llama el proceso de cuando se forma el suelo. ¿Ya? B. ¿Qué factores ambientales colaboran en la formación del suelo? Y eso está en el texto. O sea, ¿cuáles son los factores que influyen en que el suelo se pueda formar? Pasemos a la actividad 2. Anota el horizonte del suelo que corresponde a la descripción. Entonces usted va a tener que acá colocar la letra, si es el O, el A, el C, ya, dependiendo del horizonte. Entonces, se extraen los minerales para la industria minera, es decir, ¿de qué horizonte de los que vimos se extraen los minerales? B. ¿En dónde se desarrolla la agricultura y la silvicultura? C. Se obtienen rocas y piedras para obras gruesas. D. Se extrae arena para distintas obras de construcción. E. Se desarrollan las raíces de las zanahorias y beterragas. Entonces, su cuaderno, usted va a poner actividad 2, de la letra A a la E, y me va a colocar el horizonte al lado. Si usted quiere escribir la oración completa, la puede escribir, no hay problema, ¿ya? Y después coloca la oración. Si quiere hacer el cuadro, si quiere imprimir y pegar el cuadro, lo que usted quiera para que yo lo entienda. Y aquí en la actividad 3 dice a qué propiedades corresponde. Entonces usted va a tener que decir si corresponde a una propiedad física, una química o una biológica. ¿Ya? A. Es de color oscuro y húmedo. B. Tiene alta presencia de humus. C. Posee una alta fertilidad. Entonces usted coloca letra A si corresponde a química, física o biológica. B y C. Y la última actividad que tenemos la vamos a ver después de esto. Aquí tenemos lo que se llama tipos de suelo. ¿Ya? Los tipos de suelo son bastante fáciles de entender, porque nosotros lo hemos visto, la mayoría de ustedes ha visto distintos tipos de suelo. ¿Ya? Se clasifican principalmente en 5 tipos. Los arcillosos, que es como está el suelo que tenemos que es más rojizo. Los limosos, que tienen que ver con todo esto de la piedra. ¿Ya? Arenosos, como la arena. Rocosos, con rocas, suelos que están solo formados de muchas rocas. A diferencia del limoso, que es una roca grande o un trozo de roca grande en donde yo puedo ver que está fragmentada. Y los orgánicos, que son estas tierras que son ricas en restos, como la tierra de los maceteros, de las plantas de los papás o de la agricultura. ¿Ya? Estos tipos de suelo no se dan en todo Chile en el mismo lugar, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver aquí en el mapa que existen tipos de suelo en Chile. Es decir, tenemos distintos tipos de suelo, y eso permite que tengamos distintos tipos de actividad económica. En el norte grande, por ejemplo, dice, los suelos son más gruesos, con muchas partículas de diferentes tamaños, salinos, tenemos el desierto, y muy áridos. Además, la escasez de agua hace que sea una mala calidad para la agricultura. Es por eso que en el desierto no vamos a hacer agricultura, ¿no? Porque el suelo no permite con sus características ni propiedades que lo podamos hacer. En el norte chico, que está muy unido al norte grande, ya también se encuentra en el desierto, pero aquí ya comienza a aparecer un poquito de vegetación, porque nos estamos acercando a la zona central. ¿Ya? En la zona central dice, al avanzar al sur, se observan suelos cada vez más orgánicos, permeables y esponjosos, con una elevada capacidad de retención de agua, lo que los hace muy fértiles, permiten la agricultura y la ganadería. Es por eso que también en que la zona central, bueno, a donde vivimos nosotros, o donde están ustedes también, en Lampa, son suelos que son muy fértiles, que son suelos que, como llueve y tienen buena retención de agua, permiten que pueda crecer muchas cosas. De ahí nos acercamos al sur,
ya que esto tiene un uso, un tipo de suelo que es más bien para la uso forestal, es decir, para plantar árboles y después talarlos y construir o utilizar como madera. Y también para el tema de la ganadería, ya son suelos ricos en tener, si nos acordamos, no sé, del comercial de la leche Colún, donde presentó la pampa ahí con todas las vaquitas, bueno, porque allá el suelo permite que los animales se puedan alimentar mejor. Y en la zona austral pasa al revés, o sea, pasa muy cercano a la zona norte, pero a diferencia que la zona sur es una zona que está muy húmeda porque llueve mucho más, ¿ya? Como hay tanto viento, la vegetación crece muy pegada al suelo, es decir, no crece alta, ¿ya? Y eso no es bueno para la agricultura tampoco. Como hace mucho frío, también no se puede plantar porque termina quemándose todo lo que hay ahí. Entonces ahí tenemos distintos tipos de suelo que nos permiten a distintos tipos de actividad económica, ¿ya? Si yo voy pensando, por ejemplo, sabemos que lo que es la minería se da en la zona norte, y lo que si yo quiero tener una empresa para tener leña, la voy a tener que tener en la zona sur, ¿ya? Y eso nos lleva a la última actividad que tenemos, actividad 4. La actividad 4 tiene dos partes, ¿ya? La primera dice que qué tipos de suelo podrían encontrarse en cada zona de nuestro país. Es decir, qué tipo de suelo, arcilloso, limoso, arenoso, de los que vimos en la imagen donde aparecen los 5, hay en la zona grande, en la central, en la sur y en la austral, ¿ya? Podría ser orgánico, no sé, ahí tienen que mirar, retroceder en el video o acordarse de lo que iban a escribir, ¿ya? Y en la 2 dice qué zonas de nuestro país serían ideales para la siguiente actividad económica. Tenemos agricultura, minería, ganadería y actividades forestales. Es decir, ¿qué, qué zona norte, zona centro, zona sur, zona austral, sería la más adecuada para realizar estas actividades? ¿Ya? Y eso es todo, pues chiquillos. Ya estaríamos terminando con esta actividad. Es una semana cortita, hemos feriado entre medio. Ya la idea es que puedan hacer bien sus actividades. Son 4 actividades donde está su puntaje. Me manden el correo y yo después les voy a enviar la retroalimentación para explicarles si está todo bien o qué tienen que corregir. ¿Ya? Cuídense mucho, cuiden a sus familias y no sabemos cuándo nos vamos a volver a encontrar, pero de verdad que los extraño mucho y espero verlos pronto en clase. ¿Ya? Que estén bien.